Buenas tardes a todos. Pues los saludamos, gracias por la asistencia a este panel que organizamos pues la región noroeste aquí en Sonora, en el cual pues queremos hablar un poco de los retos, ¿no? que se han presentado, ¿no? para la implementación de planes de acción climática a nivel subnacional. Pues en ese sentido tenemos a 4 panelistas que nos van a estar acompañando en la siguiente hora y media. Los voy a presentar, me voy a permitir presentarlos a cada uno de ellos. Si me hacen por favor los panelistas de activar su cámara para que los vayan identificando. Yo los voy a presentar en el orden en el que ellos van a hacer su ponencia. Bueno, en ese orden ellos van a hacer su presentación. Primero tenemos a la maestra Yuriana González Ulloa. Ella pues es coordinadora, perdón, un segundito, es asesora más bien en el área de mitigación y adaptación al cambio climático de la agencia GIS en México y pues específicamente en el desarrollo de políticas de mitigación, sistemas de monitoreo, reporte y verificación. Ella va a ser nuestra primera panelista. En segundo tendremos al maestro Arturo Javier Palero Castro, quien es director de gestión transversal ante el cambio climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, del Gobierno de Jalisco. En tercer orden vamos a tener a la maestra Ana Karen Mendívil Valenzuela, quien es subdirectora de Cambio Climático de la Dirección de Cambio Climático y Proyectos Sustentables de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y por último, nuestra cuarta panelista será la maestra Rocío Ruelas Fímberes, que fue coordinadora de proyectos de cambio climático en la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, las sedes, y es actual directora de vinculación de proyectos de la Dirección General del Transporte de Sonora. Pues ese es nuestro panel. Cada panelista va a tener 15 minutos para presentarnos sus proyectos. Y ya al final de cada una de esas presentaciones, al final de las 4, vamos a hacer una ronda de preguntas y si el tiempo lo permite, pues podemos leer algunas preguntas que tenga la audiencia. Entonces, sin quitar más tiempo a los panelistas, les cedo la palabra a la maestra Yuriana González, por favor. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias por la invitación a este panel. Nada más. Listo, sí ya ven bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y por estar en este panel de retos para la implementación de un plan de acción climática. Yo les voy a presentar particularmente un ejercicio que hemos estado haciendo desde la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, apoyando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal y al INEC, sobre el desarrollo del sistema de seguimiento de acciones climáticas a nivel subnacional y por qué este sistema justamente busca resolver en parte una parte de los retos de la implementación de los planes de acción climática a nivel municipal. Entonces, bueno, primero para darles un contexto sobre la situación en México y la complejidad que existe al interior del país y que, bueno, muchos países tienen de poder cumplir con estos compromisos a los que se han signado dentro del Acuerdo de París, pues es este contexto general del país, ¿no? Somos un país bastante grande, tenemos una extensión territorial de casi 2,000 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 130 millones de personas que estamos alrededor de todo el territorio, el cual se divide en 3 niveles de gobierno, ¿no? Tenemos una federación, 32 entidades federativas y más de 2,200 municipios. Somos un país que estamos dentro de los 20 países más emisores a nivel mundial, de los 195 considerados por Naciones Unidas, y en los últimos 50 años las temperaturas del país han aumentado en promedio aproximadamente 0.85 grados centígrados. Entonces, bueno, como ven, la complejidad es bastante grande, pero con todo este contexto, México se comprometió a cumplir ciertas metas climáticas, en donde dice que vamos a reducir un 22% de emisiones de gases de efecto invernadero y un 51% de emisiones de carbono negro al 2030. Y además vamos a aumentar la capacidad adaptativa y proteger la diversidad y riqueza biológica cultural. Esto es un compromiso no condicionado, lo que significa es que México lo tiene que lograr con sus propios medios, con sus propios recursos, sin apoyo de ningún externo. Y si existiera ese apoyo, existen las famosas metas condicionadas, que es un poco aumentar la ambición y
pasar de una reducción del 22% a una reducción del 36% de emisiones de GI y hasta un 70% de emisiones de carbono negro al 2030. ¿Quiénes son los responsables de cumplir con estas metas o cómo es que el país las va a cumplir? Bueno, pues en realidad todos somos los responsables, todas las instituciones somos responsables, todos somos parte del problema y debemos ser parte de la solución, ¿no? En esta lámina lo que les trato de poner es pues una serie de imágenes que muestran los sectores en los que está dividido nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero, en donde básicamente tenemos que toda esta parte de generación de energía, pues es lo que mayormente se emite, pero está dividido también en el sector agricultura, transporte, residuos, procesos industriales, temas, la actividad residencial y todas estas cuestiones. Y al final del día, cómo se sectorizan o cómo se dividen entre actores, pues son las actividades que tienen que hacer el gobierno, también lo que le toca al sector privado, lo que le toca a la academia, lo que le toca a la sociedad civil, que al final del día deberíamos de trabajar en conjunto pues, para poder lograr cumplir con estas metas que se ha planteado el gobierno. Entonces, si bien todos somos pues, parte de este problema, puntualmente y escrito en bajo un fundamento legal, pues nuestra Ley General de Cambio Climático en México es como pues la parte más importante que rige qué actividades tendríamos que hacer dentro del territorio, ¿no? Entonces, esta ley en el artículo 7 dice de manera muy puntual, muy directa y muy clara qué es lo que tiene que hacer la federación para que logremos cumplir con estas metas. Y básicamente, dentro de muchas cosas, pero lo más relevante para el objetivo de esta presentación es que la ley dice que la federación debe de formular, conducir y publicar con la participación de la sociedad, la estrategia nacional, el programa y las contribuciones determinadas a nivel nacional, así como llevar a cabo la instrumentación, seguimiento y evaluación. Además, debe colaborar con las entidades federativas en la instrumentación justamente de estos programas, dar asistencia técnica y establecer acciones regionales entre dos o más entidades federativas. Entonces, aquí marqué en rojo precisamente esta parte que literalmente dice la Ley General de Cambio Climático, que va en el sentido de que se tiene que generar un instrumento, un mecanismo, una herramienta que permita dar seguimiento a que realmente se está avanzando en el cumplimiento de estas metas. También la Ley General de Cambio Climático dice en su artículo 8 cuáles son las atribuciones de las entidades federativas. Y si se dan cuenta, son muy similares a las del gobierno federal, pero obviamente a nivel subnacional. Entonces, inclusive la narrativa se parece, ¿no? Es formular, conducir y evaluar la política de la entidad federativa en materia de cambio climático, que sea en concordancia con la política nacional, que tiene que formular, regular, dirigir e instrumentar sus acciones de mitigación y adaptación. Es decir, tiene libertad de poder elegir el tipo de acciones que puede desarrollar dentro de su territorio, que estén alineadas a las del gobierno federal, pero si hay alguna que tiene una mayor implicación dentro del territorio, pues así es como lo puede poner. Y tiene que establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento de su programa estatal. Entonces, justo aquí, y también está marcado en rojo, ¿no? La parte de evaluación y vigilar el cumplimiento. Al final del día no basta con tener estrategias y programas que en el papel parezcan sumamente robustos y que pueden llegar a tener un objetivo o un impacto muy amplio, sino realmente se necesita la implementación y que se pueda monitorear si lo que se está implementando realmente está reduciendo gases de efecto invernadero o reduciendo la vulnerabilidad. Entonces, pues el problema era muy claro, estaba bastante detectado por todas las entidades federativas y también por la federación. Y básicamente, bueno, dentro de muchos problemas, les pongo estos 4, ¿no? Que fueron los principalmente detectados, que fue que no existía una plataforma que permitiera conocer cuáles son las contribuciones de los gobiernos estatales al cumplimiento de esta NDC. La falta de conocimiento en la experiencia de implementación de este tipo de sistemas, tanto en el desarrollo del propio sistema, pero también en el uso de la plataforma, ¿no? Falta de presupuesto, muchos cambios administrativos, ¿no? De tal suerte que quizás algún directivo o algún secretario de Medio Ambiente ya tenía conocimiento sobre el uso de este tipo de plataformas, pero pues al haber un cambio de gobierno, esas capacidades normalmente se llegan a perder. En pocas ocasiones llega a haber como trascendencia o que la misma persona sigue el tema o que la persona nueva pueda seguir los procesos con la misma continuidad o con la misma velocidad, ¿no? Entonces, son como de los 4 retos principalmente identificados. Entonces se tenía que buscar una solución al respecto, ¿no? Y la idea que surge
pues es justo esta, ¿no? La de elaborar un sistema que le permitiera a las 32 entidades federativas el poder evaluar y vigilar, es decir, poder cumplir con lo que la ley general les está solicitando, sobre cómo van avanzando en el cumplimiento de las metas, las medidas que están desarrollando dentro de sus territorios. Y bueno, este sistema, pues por un lado les iba a permitir cumplir con lo que les marca la propia ley, ver sus propios resultados, poder generar datos que les permitan tomar decisiones en cuanto a poder decir, por ejemplo, el ejecutar una acción de eficiencia energética en los edificios de la administración pública, por poner solamente un ejemplo, le está costando al gobierno tanto, pero el impacto climático es tanto, ¿no? Versus una acción de instalar sistemas de captación de agua de lluvia, o versus una acción de meter alumbrado público con celdas fotovoltaicas, o versus un tema de reforestación, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, pues poder tener datos transparentes, visibles, confiables, para poder tener un proceso de negociación, inclusive con otras secretarías a nivel Estado, y poder decir sí que vale la pena meterle presupuesto a una acción de este tipo, que eventualmente parece que es meramente de cambio climático, pero que tiene muchos impactos o muchos cobeneficios en otros sectores, como el sector salud, como el sector educación, etcétera, etcétera. Y al final, este sistema pues no solo le va a permitir eso a los estados, sino también le va a permitir a la federación poder tener pues una visualización completa de qué es lo que está sucediendo en el territorio, y poder comunicar de manera igual muy clara, poder hacer una rendición de cuentas adecuada ante el Acuerdo de París y la Comisión Marco de Naciones Unidas. Entonces, justo es esta plataforma la que surge, que ya está finalizada al 100%, y básicamente es una plataforma que estará, porque eso sí todavía no está disponible para las 32 entidades federativas de México, que permite esta parte de reportar, monitorear y verificar acciones tanto de adaptación como de mitigación dentro del territorio. Lo que les decía, ¿no? Que va a permitir no dejar a nadie atrás. Esto porque es importante, y porque no solo se alinea como con la narrativa del gobierno federal, sino en realidad sí tiene ese fin el sistema, y esto va en el sentido de que hay muchas entidades federativas dentro del país que están muy avanzadas en el desarrollo de políticas climáticas, ya cuentan con leyes, estrategias, programas, ya los están implementando, incluso tienen sistemas de monitoreo. Y eso está perfecto, está buenísimo, no se interpone con este sistema, ni se traslapa, ni se corre este riesgo de doble contabilidad. Sin embargo, hay muchos otros estados que no tienen nada de lo anterior, ni siquiera tienen un área específica de cambio climático, ni siquiera tienen una Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien no cuentan con un programa, si no cuentan con una ley, sí es un poco más difícil que implementen acciones, pero si ya tienen un sistema que les da por default ciertas acciones, pues ya tienen una guía de qué es lo que podrían llegar a hacer. Y entonces no se siguen quedando retrasados, ¿no? No se sigue quedando con ese rezago, sino más bien empiezan ya a tener como, pues sí, empezar a avanzar dentro del desarrollo de sus políticas, dentro de la implementación de las acciones, que al final, pues insisto, es lo más importante. Y bueno, también como un punto adicional, pues es que con este sistema México se pone a la vanguardia, y es el primer país en la región en contar con un sistema de este tipo. Entonces, un poco nada más para que vean el tiempo que requirió desarrollar este sistema, pues ha sido un sistema que se empezó a desarrollar desde septiembre del 2019, que fue creado y conceptualizado para que fuera llevado a cabo durante 5 fases. La primera era tal cual definir cuáles iban a ser los campos que se les iban a solicitar a los estados. Desde el inicio y desde la creación del sistema, tuvimos a bien empezar a invitar a estados a que nos dijeran si realmente la información que se les estaba solicitando era la correcta, si realmente nos iban a poder dar esa información, porque al final del día ellos son los usuarios, ¿no? Es el actor más importante dentro de la creación de este sistema. Después de eso fue la definición de medidas, indicadores, metodologías. Eso llevó bastante tiempo, casi 6 meses, porque fue todo un análisis de ver qué tipo de acciones, qué tipo de medidas valía la pena incluir dentro del sistema, que sí fuera posible que fueran implementadas en las 32 entidades federativas sin importar su contexto o su condición climática. Después, por ello esto es porque cada entidad federativa va a tener esas de entrada, pero va a poder incorporar acciones nuevas en el momento que lo desee y sin ningún límite. Después fue todo el proceso del desarrollo del sistema informático. Finalmente vino la fase piloto del sistema, donde aquí nos estuvieron acompañando y Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sonora, Yucatán, Puebla y Ciudad de México, que la verdad también yo creo que fue de los procesos más enriquecedores en el desarrollo del sistema, porque insisto, ellos son el actor más importante, son quienes los van a estar utilizando,
y era sumamente importante para nosotros poder conocer su opinión, ver si sí lo iban a usar, si sí era un sistema que les era práctico, si realmente les estaba dando como este beneficio adicional, sobre todo para aquellos estados que ya contaban con sus propios sistemas, ¿no? Entonces, eso sucedió entre noviembre del 2020 y marzo del 2021. De ahí estuvimos en un proceso de actualización dentro del sistema, como de mejoras dentro del sistema con base a sus recomendaciones. Y ahorita estamos en el proceso de instalación del sistema en los servidores de Semarnat. Recién la semana pasada ya se acordó finalmente esta migración del sistema para que podamos ir a la última y quinta fase, que es el desarrollo de capacidades dentro de todo el territorio para que ya salga listo el sistema y lo puedan utilizar todos. Idealmente, o como se plantea ahora el último cronograma, es que estará listo, bueno, que será como el evento de presentación formal del sistema en diciembre de este año para que ya a partir de enero puedan empezar a reportar las entidades federativas. Entonces, bueno, pues ¿cuál es la importancia de contar con este sistema para el gobierno mexicano a nivel federal, digámoslo así? Pues es que va a existir un sistema común de reporte de los gobiernos subnacionales, un sistema que va a tener información de manera transparente, de manera comparable, que va a dar este reconocimiento nacional e internacional, que al tener tanta trazabilidad y tanta transparencia, pues eventualmente pretendemos que permita conseguir mayores fuentes de financiamiento para que las medidas que resulten más exitosas pues puedan llevarse a una escala más grande, inclusive con proyectos regionales o algo un poco en esta vía, y que sea un sistema vivo que trascienda administraciones. Eso va a ser un reto al término de esta administración, pero como está creado el sistema y con toda la información que se ha dejado, está todo programado también bajo un código abierto, etcétera, etcétera, pues pretendemos y pensamos que sí va a poder ser así. Y los beneficios a nivel local, además de los que ya les mencionaba, pues es que el propio sistema ya tiene metodologías y acciones de mitigación y adaptación, va a ayudar a este fortalecimiento de capacidades a nivel subnacional, va a permitir tener una trazabilidad del presupuesto ejercido en cuestiones de acción climática, le va a dar esta voz que ya tienen los estados y los municipios, pero de representación, ¿no? De que, mira, los estados están contribuyendo con esto ante la Comisión Marco de Naciones Unidas, pues les da esta autonomía a las entidades. También les ayuda a la parte de la correspondencia con los ODS y bueno, en general el sistema lo que pretende es otorgar beneficios pues, para ambas partes. Y muchas gracias. Excelente, Yuriana, muy bien en el tiempo, gracias por respetarlo. Ahorita al final retomaremos, ¿no? la presentación. Le cedo ahora sí la palabra al maestro Arturo Javier Palero, por favor, si nos puede dejar de compartir, Yuriana. Sí. Gracias, gracias. Muy bien, ya estamos viendo su presentación. Excelente. Adelante, maestro. Nada más que tiene apagado su micrófono. Lo podría encender. ¿Ahí ya me escuchan? Ahora sí, ya lo escuchamos. Excelente. No, es que se silenció, perdón. Les contaba que voy a platicarles qué hemos hecho desde Jalisco de forma un poco más rápida en general. Espero tampoco pasarme el tiempo porque normalmente hay mucha información que compartir y poco tiempo. Un agradecimiento también a la universidad por la invitación y digamos a todo el equipo de trabajo. Un poco también el contexto como Yuriana lo presentó, aunque no nos pusimos de acuerdo, pero pues yo solamente hablaré no del México, sino solamente del estado de Jalisco. En ese sentido, pues nosotros somos más o menos un mismo porcentaje del territorio, el 1.1% del territorio mexicano. En ese mismo sentido, nuestras emisiones se comparten, ¿no? El Producto Interno Bruto que genera Jalisco es muy parecido, ronda entre el 4 y el 6, dependiendo del mes en el que estemos.
Obviamente tenemos una línea costera con el Océano Pacífico, pero también compartimos una sección con el Altiplano Central, sobre todo en los Altos de Jalisco, pegada a Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato. Y bueno, básicamente la concentración de los habitantes es en la área metropolitana de Guadalajara, que comprende 7 municipios aproximadamente, con 8.3 millones de habitantes, ¿no? Esta concentración es el 70% de la población. Y tenemos 125 municipios, de los cuales se subraya que hay 5 ciudades medias, de las cuales ninguna supera el medio millón. La más grande es Puerto Vallarta, aunque Puerto Vallarta es un sitio turístico en el cual, digamos, fluctúa esa población. Hay 2 pueblos originarios, uno en el norte, que son los ráricas, y otro en la parte sur, pegado con el estado de Colima, que son los nahuas, distintos a los náhuatl, ojo, y están presentes en el territorio del estado 9 de los 11 macroecosistemas que están presentes en México. En el 2017 se contabilizaron 30.9 millones de toneladas. Este inventario lo pueden encontrar en la página de la Secretaría, que fue publicado a inicios del 2020 y fue apoyado por el por el Centro María Molina. Prácticamente nuestro sistema agroalimentario pues está dividido en varias cosas. Uno es el huevo. La mitad del huevo que se consume en México se produce en Jalisco. Ese es un dato bastante relevante. Y en cierto porcentaje también, como el 40% de la carne de res y el 38% de la carne de cerdo que se consume sale de Jalisco. Estamos siendo un alto productor de aguacate, sobre todo para la exportación. El tequila, que es tradicional, y digamos, la gran producción también de maíz. Teníamos hasta hace unos 15 años el municipio con mayor producción de maíz, que era Zapopan. Todo esto, digamos, ha sido una gran transformación del territorio, pero también aprovecha mucho nuestro consumo, nuestras emisiones y nuestra degradación en el territorio. Un poco la línea del tiempo, que me voy a pasar súper rápido, es meramente informativa para que ustedes la tengan dentro de digamos, la presentación. Nosotros, a partir de la emisión de la Ley General de Cambio Climático, traíamos ya un proceso de un estudio digamos, de acción ante el cambio climático, que después se transformó en un estudio técnico. Nuestra ley en el 2015 mandató la instalación de la SIC con sus diferentes grupos de trabajo. A diferencia de México, el Estado solamente tiene 3, adaptación, mitigación y red. Y a partir de ello también se instauraron una serie de instrumentos y de arreglos que vamos a ver más para abajo, ¿no? En el 2018 se concluyó un proyecto que es el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de la administración anterior, y abarcaba las acciones de gobierno de 2014 hasta 2018, y tenía un sistema de medición, reporte y verificación, como lo señala Yuriana. Este sistema fue apoyado por la GIZ, y lo que apoya es a saber cuánta mitigación se ha logrado con las acciones que se han implementado, o cuál ha sido el avance de los procesos de adaptación en este sentido. Nuestro inventario de gases de efecto invernadero es el que ven en la pantalla. Prácticamente, como lo ven, el sector de energía es un inventario con metodología IPCC, alberga el 54% de las emisiones, seguido por APOLU, que es la ganadería, agricultura y otros usos del suelo, tomando en cuenta que en esta categoría también se eliminan, o digamos se restan, las emisiones por la absorción en los sumideros de carbono de la entidad, por lo cual el 29% es un poco, digamos, es un número que evidentemente sube si quitamos las absorciones. 11% va a residuos y aguas residuales, y solamente el 6% corresponde a emisiones derivadas de la industria que no tengan que ver con los otros sectores conforme lo establece el IPCC. Bueno, esto hace un total de 30.9 millones que ya lo había mencionado.
Y para la materia de adaptación, el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del 2018 está basado en cuencas hidrográficas, más que en territorios municipales, como normalmente ustedes lo pueden observar, que se trabaja en la federación. Esta determinación de manejar con cuencas ha sido, digamos, pionera en la entidad y responde un poco también a ligarlos con otros documentos que se cuentan y que la federación misma genera, pero a su vez también para albergar el desarrollo de los esquemas de gobernanza que más adelante les vamos a ver. Entonces, prácticamente el programa nos otorga una serie de información sobre la vulnerabilidad que Jalisco tiene. Evidentemente sí somos un estado con alta vulnerabilidad, sobre todo también por la presencia continua de huracanes. O sea, cada año hay huracanes que provocan efectos adversos en el cambio climático, sobre todo en la zona costera. Y bueno, a partir de, digamos, esta información más el contexto que la normativa de la Ley de Acción ante el Cambio Climático, se opera un sistema que además de estar alineado verticalmente con otros aspectos, también responden a las necesidades que de forma horizontal se tienen, ¿no? Entonces, contamos con plataformas internacionales en las cuales Jalisco forma parte, que se alinean evidentemente con las contribuciones y responsabilidades de México ante Naciones Unidas en el tema de cambio climático. Opera este organismo desde 2015, integrado por ahora 20 dependencias del gobierno del estado, 3 coordinaciones y 6 representaciones federales en la materia. Tenemos abajo 11 intermunicipalidades y una intermunicipalidad en la zona metropolitana. Y también, digamos, esas intermunicipalidades o arreglos de gobernanza hacen vínculo con los municipios que forman parte. Actualmente, de los 125, solamente 5 municipios no cuentan con una intermunicipalidad o no están integrados a estos, porque evidentemente también son acuerdos voluntarios de los municipios. Y digamos, esto también facilita que podamos aterrizar la política a diferentes escalas, tanto a nivel regional como a nivel municipal. Las intermunicipalidades tienen una lógica de cuenca que también ayuda y favorece un poco como el análisis anteriormente descrito. Por otro lado, se desarrollaron o tenemos ya desarrollado en la entidad pues, un plan estatal de gobernanza y desarrollo en el cual se cuenta con un eje transversal sobre cambio climático. Este año se publicó la Estrategia Estatal de Cambio Climático y más adelante vamos a ver un poco la descripción que tiene. El tema del Programa de Acción ante el Cambio Climático está actualmente en actualización y bueno, tenemos un sistema MRV, evidentemente nosotros también reportamos no solamente en el caso local, también a nivel internacional contamos con plataformas en las cuales reportamos voluntariamente, como es la plataforma del proyecto de descarbonización. Y bueno, un fondo ambiental del cual, digamos, se captan ciertos recursos para poderlos canalizar a los planes y acciones climáticas. Este es un poco como el plano general, para que vean en este sentido los puntos relevantes de cada uno de los niveles que tenemos y cómo cada elemento se acerca, digamos, hacia una misma meta, en este caso, en la meta de mitigación, que busca hacer la carbono neutralidad al igual que el Acuerdo de París, y digamos con los informes del IPCC, estamos tendiendo actualmente para generar nuestro presupuesto de carbono y las rutas de descarbonización, pues al 2050. Contamos también con con una estrategia, como les comentaba, un poco este documento se alinea a la estrategia nacional, pero particulariza mucho de las cosas que en Jalisco han funcionado. Entre ellas es que se divide en 4 componentes. Uno tiene que ver con la iniciativa de la reducción de emisiones por la degradación y deforestación, que es RED, que Jalisco, digamos, forma parte desde hace mucho tiempo. Y también digamos, Jalisco siempre considera a la transversalidad como este patín, ¿no? O este vehículo para que las cosas sucedan. En este caso se creó todo un componente de transversalidad que, digamos, ha operado y es importante para Jalisco seguir fomentando nuevas partes.
prácticamente de aquí, de estos componentes que son 4, se dividen las 21 ejes estratégicos divididos y las 181 líneas de acción, de las cuales, digamos, este documento lo que intenta hacer es un vínculo para que con los cambios administrativos se tenga un futuro común o una misma visión, ¿no? En este sentido. También, bueno, un poco comentando el programa estatal de acción del cambio climático anterior, pues este tiene un inventario con año base 2014, que justo actualizamos para poder tener información más veraz. Evidentemente también conocemos la vulnerabilidad por cuenca, como se les comentaba. Tiene un sistema MRV que fortalece el cumplimiento de las metas, porque también, digamos, a partir de estos sistemas uno puede orientar decisiones políticas y presupuestales para que las cosas sucedan. Y bueno, al final de cuentas, también esto se orienta a la Agenda de Desarrollo Sostenible. El nuevo programa, digamos, lo que integrará, en este caso, son muchas acciones de transversalidad, que las consideramos como condiciones habilitantes y que muchas veces son invisibilizadas porque no representan, digamos, un avance meramente en reducción de emisiones, pero que sin ellas los objetivos quizás no serían alcanzables. Tendrá una visión integral, tendrá un sistema de evaluación y seguimiento, estarán vinculadas a lo que estatalmente conocemos como la matriz de impacto de resultados, también al presupuesto y alineados obviamente al Programa Estatal de Gobernanza y Desarrollo y la estrategia como una de las grandes guías. Este es el esquema un poco como de gobernanza, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero al final estas son las regiones que les comentaba en los mapas con las diferentes juntas. Las dos secciones blancas, una corresponde al IMEPLAN, digamos la parte central, y en la parte de abajo 2 municipios que drenan hacia la cuenca del Balsas en Michoacán y que por lo tanto no fueron incluidas para el río Coahuayana, como lo ven en el mapa. Un poco como lo que vemos en temas de contribución o cuantificaciones locales, un poco lo que hablaba Yuriana, está en este mapita ejemplificado, muy breve, pero básicamente es recabar las acciones municipales, integrarlas a nivel regional, pasar por el sistema estatal y después integrarlos al sistema subnacional. Con esto obviamente se tendría que dividir las atribuciones, habría un nivel de reporte especificado, habría un fortalecimiento de capacidades como lo mencionó anteriormente Yuriana y no voy a ahondar mucho en eso. Habrá un seguimiento, repetición y ámbito de competencias. Pero además de eso, se mejoraría un poco la calidad de los datos y las métricas de las que contamos actualmente. Y evidentemente todo este gran punto abona hacia los componentes de la CNDC de México, de adaptación y mitigación, como lo comentó Yuriana. Y hasta aquí llegaría con mi presentación. Aquí están mis datos también y cualquier pregunta, pues estoy atento en un momento más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Qué interesante también, ¿no? Ver cómo el avance que lleva, ¿no? El estado de Jalisco, eso es sin duda ahí un ejemplo, ¿no? Para el país. Al final retomaremos entonces. Ahora le damos la palabra a la maestra Ana Karen Mendívil, por favor, si nos puede hacer favor de compartir. Sí, perfecto. Permítame un segundo. ¿Ahí se ve en pantalla completa? Sí, sí, la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Pues inicio justamente por agradecer la invitación a la Universidad de Sonora y también pues un agradecimiento a Rocío por el acercamiento. En realidad es un honor para mí y un gusto enorme justamente compartir este espacio con los colegas justamente de Sonora, de Jalisco y además con Yuriana, que ya más que colegas en realidad creo que ya son familia de la Ciudad de México. Entonces muchas gracias por esta oportunidad. Quiero aprovechar estos minutos justamente para hablar un poco sobre la política de cambio climático de la Ciudad de México. De la misma forma como nos mencionaba justamente Arturo, existen muchos instrumentos que conforman nuestra política de cambio climático, muchos instrumentos de política que están sustentados en la ley, pero en este caso me voy a enfocar específicamente en los instrumentos de planeación, que son la estrategia y el programa de acción climática. Nuestra estrategia y nuestro programa justamente fueron recientemente publicados en febrero y se sustentan en nuestra ley de mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México, que además acabamos de reformar y de actualizar
justamente en mayo de este año. Entonces ya contamos con los 3 grandes elementos fuertes que sustentan nuestra política climática desde un punto de vista ambicioso, que nuestro objetivo justamente es construir compromisos climáticos que estén alineados pues con el compromiso de la Ciudad de México de contribuir ante la emergencia climática y justamente pues contribuir a cumplir con el acuerdo, con el objetivo del Acuerdo de París del escenario de 1.5 grados centígrados. Y adicionalmente pues también que son acciones climáticas que tienen un doble objetivo, que en realidad está enfocado a garantizar derechos y a reducir las brechas de desigualdad de los grupos prioritarios en la Ciudad de México y contribuir también a los objetivos globales que existen en materia de reducción, bueno, de reducción de brechas de desigualdad, pero también de desarrollo sustentable, que se encuentran en la Agenda 2030 y otros compromisos internacionales. La forma en la que construimos esta política en nuestra estrategia, que es a 2050, y nuestro programa, que es a 2030, con metas intermedias al 2024, empezamos a trabajar justamente con el apoyo de una organización de la sociedad civil, de la Iniciativa Climática de México, en diagnósticos, específicamente en materia de mitigación, también sustentados en los inventarios de emisiones que elaboramos cada 2 años en la Ciudad de México, para identificar dónde están las grandes oportunidades en materia de reducción de emisiones y los lugares donde específicamente tenemos que trabajar de manera más fuerte. Y también en materia de adaptación, elaboramos un diagnóstico en materia de vulnerabilidad, riesgo y peligros en materia climática, justamente también con el apoyo del equipo de GIZ, de Yuriana y de su muy experto equipo. Y también con el apoyo del Centro de Ciencias de la Atmósfera, justamente con el apoyo del doctor Estrada, que estaba en el panel anterior. A partir de ahí desarrollamos 10 talleres participativos con actores de la zona metropolitana del Valle de México, con actores de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado, alcaldías de la Ciudad de México y el resto de las dependencias de gobierno que integran la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, con el objetivo de darles a conocer pues, nuestras propuestas y también recibir retroalimentación sobre dónde encuentran mejores áreas de oportunidad en la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y justamente fortalecer nuestra planeación desde este punto de vista participativo. Adicionalmente, trabajamos de la mano con las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México a través de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático. Llevamos a cabo intercambio de información y ya que estaban conformados nuestros ejes de acción, pues trabajamos directamente con sesiones técnicas de trabajo para terminar de afinar como el documento que saldría después a consulta pública y que después de eso pues llegamos a publicar en este año. Justamente de la mano con la Iniciativa Climática de México, planeamos nuestras estrategias de descarbonización. Estas estrategias de descarbonización para la Ciudad de México justamente se basan en el presupuesto de carbono que nos da la cantidad máxima de emisiones que puede emitir la Ciudad de México hasta mediados del siglo, con el fin de cumplir con este compromiso de no superar 1.5 grados centígrados para finales del siglo. Y justamente pues nos da el presupuesto de carbono que ustedes ven ahí en la pantalla, que de aquí a 2050 pues tenemos 321 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes al, digamos, en lo que falta de aquí a esos años. Y para darles más o menos como un panorama, pues la Ciudad de México, de acuerdo con el alcance, pero nuestra planeación justamente identifica las emisiones de la Ciudad de México de 27 millones de toneladas al año. Con base en ese presupuesto de carbono, identificamos nuestros compromisos de descarbonización y justamente planeamos ciertas metas que son las más relevantes que rescatamos. Planeamos un escenario no condicionado que justamente vamos a hacer con los propios recursos de la Ciudad de México y con las acciones que ya estamos implementando desde el gobierno, que nos llevarían a una reducción del 10% al 2024, pero adicionalmente planteamos un escenario condicionado justamente no solamente al apoyo internacional, sino también al apoyo y la participación de otros actores en la Ciudad de México, como la misma academia, las organizaciones de la sociedad civil y la misma población, y obviamente el sector privado. Y desde esa perspectiva planeamos dos metas que les rescato. Una es el 83% de reducción al 2040, que está en nuestro Plan General de Desarrollo, y alcanzar la neutralidad en emisiones en 2050. Como les mencionaba, adicional a los diagnósticos en materia de mitigación, que justamente se sustentan en nuestro inventario, este ejercicio de planeación se apoyó por primera vez en un diagnóstico muchísimo más fuerte de la vulnerabilidad, los peligros y los riesgos climáticos que vive la Ciudad de México. De hecho, por primera vez en la historia de la Ciudad de México, hicimos un diagnóstico a nivel alcaldías que también nos va a permitir
pues apoyarles a ellos también en el desarrollo de programas de acción climática a nivel local. E identificamos los grandes riesgos y peligros que enfrenta la Ciudad de México en materia de cambio climático, que en realidad están muy vinculados al tema de las precipitaciones y las altas temperaturas, que están sobre todo pues, son los deslaves y las inundaciones, y los efectos del aumento de la temperatura, incluyendo el efecto de la isla de calor urbana. Adicionalmente, pues también hicimos escenarios de la isla de calor urbana en la Ciudad de México, que también sabemos que exacerba el aumento de la temperatura y los efectos que esto puede generar en la salud de la población y también en los ecosistemas. Y también identificamos otros impactos en materia de biodiversidad y en materia de salud y de actividades económicas en la ciudad. Con base en los diagnósticos tanto de emisiones como en materia de adaptación, logramos sacar la estrategia local y el programa de acción climática, que se conforman de 8 ejes de acción que tienen de manera transversal tanto los temas de mitigación como adaptación. Nuestros 8 ejes, como los pueden ver ahí, pues son movilidad integrada y sustentable, ciudad solar, que tiene eficiencia energética y uso de energías renovables, basura cero, manejo sustentable del agua y rescate de ríos y cuerpos de agua, revegetación del campo y la ciudad, que es el eje que impulsa las soluciones basadas en la naturaleza, capacidad adaptativa y resiliencia, que es justamente este enfoque de la adaptación enfocado a reducción de riesgo de desastres, calidad del aire, porque justamente planeamos este documento de la mano con la planeación del programa para la gestión de la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, porque sabemos que son acciones que se tienen que llevar a cabo de manera conjunta. Y cultura climática, que incluye todas las acciones de investigación y de educación. Con base en eso, planeamos 23 líneas de acción, y esas líneas de acción asimismo se conforman de 41 medidas de acción climática, que a su vez se van a conformar de proyectos y acciones ya muchísimo más específicas y localizadas. Y de la misma forma, lo acompañamos de 3 grandes ejes transversales. Uno de ellos es la equidad de género, que también tiene el objetivo de alcanzar por medio de estas medidas la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El tema de inclusión y derechos humanos, que justamente les mencionaba, pues el objetivo es reducir brechas de desigualdad de todos los grupos prioritarios que identifican nuestra propia Constitución en la Ciudad de México. Y por último, el tema de la transición justa y verde, sobre todo en este escenario de pandemia, que también impulse la creación de empleos verdes a través de la acción climática. De manera general, les cuento las líneas de acción que estamos impulsando. En materia de movilidad, estamos enfocados a 3 grandes ejes. Uno de ellos es la gestión de la demanda y el cambio modal justamente hacia el uso de transporte público y la movilidad activa. Y desde aquí, pues justamente están todas nuestras medidas de ampliación y mejora del transporte público, y adicionalmente, pues todas las acciones orientadas hacia el uso de la bicicleta y la priorización del peatón. Otra línea de acción es la transición tecnológica, justamente para lograr que las unidades que circulan de nuestra flota vehicular sean cada vez más eficientes, justamente con el objetivo de eventualmente alcanzar una flota vehicular cero emisiones. Y la consolidación de un sistema de movilidad integrado y accesible, que también el objetivo es que contribuya a tener un sistema de movilidad muchísimo más ordenado y que además recupera otras estrategias alineadas al sistema de movilidad y alineadas a nuestros ejes transversales, como es el tema de género. En materia de energía, enfocamos nuestras acciones en primer lugar al tema de viviendas, justamente para promover que se haga un uso eficiente de la energía, y adicionalmente que también las viviendas contribuyan por medio, por ejemplo, de la adopción de paneles solares para la generación de electricidad o también para calentadores solares de agua. En materia de energía, también nuestra segunda línea de acción está enfocada al tema de nuevos esquemas de energía en edificios, en comercios, industria y servicios, porque sabemos que gran parte de la economía de la Ciudad de México es del sector terciario, y adicionalmente, pues liderar con el ejemplo desde la Ciudad de México de que nuestros edificios también incorporen medidas de transición energética. Y por último, pues impulsar proyectos de descarbonización de nuestra propia matriz energética en la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar proyectos de energía renovable, por ejemplo, nuestra planta solar fotovoltaica en la central de Abastos, que será la más grande de América Latina, y adicionalmente impulsar proyectos de generación de energía por parte de las mismas comunidades. El tercer eje está enfocado a residuos, que justamente la primera de sus líneas de acción tiene que ver con reducir la generación de residuos y también pues impulsar el enfoque de economía circular. La siguiente pues es justamente la gestión sustentable de estos residuos, ya después de las fases, una vez que estos residuos son generados, pues justamente reintroducirlos a las cadenas productivas.
Nuestra tercera línea de acción está enfocada al aprovechamiento del potencial energético que tienen estos residuos. Por ejemplo, estaría nuestra planta de biodiesel a través de aceites usados de cocina, o justamente la generación de composta que también se usa en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Y por último, el tratamiento de las aguas residuales. Nuestro cuarto eje es el eje de agua, donde vamos a enfocarnos a medidas de mejora de suministro y cantidad y calidad del agua. Ahí está justamente nuestro proyecto estelar y muy bonito que nos encanta, que es la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia. Otro de nuestros ejes es justamente promover la recarga del acuífero y además la restauración y el saneamiento de todos los ríos y cuerpos de agua que están en la Ciudad de México. Y por último, la reducción de riesgos de desastres, justamente porque, como les mencionaba, pues las inundaciones son nuestro principal problema en materia de adaptación. El siguiente eje es revegetación del campo y la ciudad, donde nuestra primera línea de acción está enfocada a la conservación y restauración del suelo de conservación, las áreas naturales protegidas y las áreas de valor ambiental. Nuestra siguiente línea de acción es la que está enfocada a promover sistemas agroalimentarios que sean sustentables y resilientes, donde justamente pues también estamos intentando impulsar reintroducir a los productores del suelo de conservación en la Ciudad de México a la economía local y promover mayores prácticas de producción sustentable. Y por último, promover la infraestructura verde justamente en las zonas urbanas, ahí enfocado está contenido, por ejemplo, en nuestro plan maestro de infraestructura verde, pero también en otros proyectos que involucran muchísimo más a la población, donde está, por ejemplo, el tema del reto verde, donde están nuestros proyectos de jardines polinizadores y la promoción de los huertos urbanos. El siguiente eje es el que tiene que ver con resiliencia y capacidad adaptativa. Ahí el objetivo es promover un ordenamiento territorial sustentable. Por primera vez la Ciudad de México va a tener un ordenamiento que conjunte de manera, digamos, desde el punto de vista de planeación, tanto suelo urbano como suelo de conservación, como el suelo rural. Entonces van a estar unidos los tres tipos de territorio que tenemos desde el punto de vista de planeación. La promoción o el uso de sistemas de alerta temprana y mayores protocolos de prevención y acción, y la transversalidad de principios de resiliencia en políticas públicas, tanto del sector privado como el público. En calidad del aire, el objetivo es impulsar acciones que vayan conjunto con el ProAire y adicionalmente promover mayor investigación y fortalecimiento de capacidades conjuntos en la materia. Y por último, en materia climática, promover mayor educación y mayor investigación en la materia y adicionalmente pues promover mayores patrones de producción y de consumo en el resto de la población. Y para finalizar, adicionalmente pues para poder alcanzar esta ambición que tenemos planeada en la Ciudad de México en el escenario condicionado, hemos identificado ciertas condiciones habilitadoras que van a ser necesarias para implementar justamente, alcanzar las metas que queremos. Y justamente pues el objetivo es promover una mayor coordinación tanto vertical como horizontal, pero además una mayor participación de todos los sectores de la sociedad en la implementación de nuestra política climática, promover un mayor marco legal, por ejemplo, la armonización de otros temas sectoriales, una mayor transparencia y rendición de cuentas, justamente con el fortalecimiento de nuestro sistema de seguimiento y ahora la unión de la Ciudad de México a este sistema de seguimiento que comentaba Yuriana, y obviamente la parte de promover una transversalidad del cambio climático en el financiamiento público. Y eso es todo, y termino justamente pues por hacerles una invitación a todas las personas que quieran participar y colaborar con los proyectos de la Ciudad de México, pues que justamente se acerquen a nosotros con el objetivo en realidad de que nos ayuden a alcanzar estas metas y hagamos como esta política muchísimo más ambiciosa. Gracias. Gracias, Ana. Sí, claro, excelente. Hay un potencial enorme, ¿no?, en la gran Ciudad de México y con todos estos investigadores y alumnos, ¿no?, que de seguro se pueden sumar a estos proyectos. Muchas gracias. Y bueno, nuestra última panelista es la maestra Rocío Ruelas Fimbres, pues aquí compañera, ¿no?, de nuestro querido estado de Sonora, ¿no?, quien nos va a presentar pues lo que se hace acá en el gobierno, ¿no?, lo que se ha hecho. Adelante, Rocío, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a mis compañeros. La verdad que es un honor primero que nos invite el comité y en segunda, pues poder compartir espacio con pues, personas que de verdad admiro y que de verdad me han ayudado mucho a fortalecer este proceso de construcción de la política de cambio climático en Sonora, ¿no? Que me gustaría empezar por comentarles que
que pues yo ya no pertenezco a la institución, tomé un cambio y ahora pues me vine a trabajar el tema desde transporte, pero pues que sí tuve una experiencia muy interesante en la construcción del Programa Estatal de Cambio Climático y el cual está contemplado para ser publicado durante los próximos meses, ¿no? Y pues decirles que cuando llegamos a CEDES, cuando adquirimos la responsabilidad del proyecto, no existía una política como tal. Si bien había habido un esfuerzo por realizar un programa estatal de cambio climático en el 2015 y había un inventario que era hecho con datos del 2005, pues más allá de eso no existían marcos normativos adecuados, ni existía una ley de cambio climático, ni existía una razón que le diera obligatoriedad al Estado para tener un programa estatal de cambio climático. Y fue por eso que ha sido un proceso un poco largo y por el que tal vez estamos todavía en un proceso de publicación. Y pues que nos vimos enfrentados a retos distintos, ¿no? Que si bien compartimos la experiencia de estados como Jalisco y de la Ciudad de México, e incluso pues de muchos otros estados en el país que están pasando por el mismo proceso, para nosotros fue empezar de cero, ¿no? Construir en un lienzo en blanco y darle forma a todo este proceso. Iniciamos con este esfuerzo a partir del 2016, cuando se instaló la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. En nuestro caso se instaló una comisión intersecretarial y de ahí al Acuerdo de París y se publicó el 27 de noviembre del 2017. Oh, creo que me estoy quedando sin conexión. En este proceso nos apoyó la cooperación alemana amablemente y con ellos pues logramos culminar este esfuerzo. Dentro de esa ley está reglamentado que el Estado tiene a partir del cambio administrativo los primeros 3 meses para publicar un programa estatal de cambio climático. Nos quisimos adelantar un poco y empezamos, aunque ya había empezado la administración, con esta ley empezamos un proceso de actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que concluyó en el 2018 y fuimos herramientas como tenía parámetros de cambio climático y pues adquirió compromisos particulares y donde se comprometió a reducir el 80% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Esto es bien importante. Y para platicarles un poco de cómo se dio este proceso de construcción, que creo que es lo más interesante del programa, fuera de todo lo que va a hacer en el futuro, es que se construyó con capacidades locales, ¿no? Este es un programa que se hizo en casa, por así decirlo, con un grupo técnico asesor de universidades pues, del estado de Sonora, como la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, y donde nos apoyaron otros capacitados que pues se encuentran aquí en nuestro estado, ¿no? Y quién mejor para tener estos procesos de actualización y de construcción de un programa estatal de cambio climático que gente que de verdad vive en el estado y conoce los marcos regionales, ¿no? Y las necesidades que tiene Sonora. A partir de ahí, estos grandes expertos nos ayudaron a concretar esta actualización de inventario y partimos para realizar todo el proceso metodológico para la construcción del programa estatal hasta llegar a los talleres, donde hicimos 3 talleres con expertos, uno con expertos locales de diferentes temas, donde se integró a pues, participantes del sector público, del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil, para que fueran partícipes de esta priorización de acciones y de la construcción del programa. Tuvimos otro muy particular con los municipios del estado de Sonora, donde descubrimos pues, que hay varias oportunidades de acrecentar y de implementar este programa junto con ellos. Y un último con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y pues todos estos representantes de la administración pública estatal, quienes están transversalmente vinculados al cambio climático y todos están integrados dentro de este marco bien interesante de política que es la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático. Para posteriormente pasar a, una vez que estuviera culminado el programa, pues pasó por un proceso de consulta pública acorde a la ley y pues está ahorita en proceso de revisión y pues que esperamos que sea publicado a la brevedad.
El programa estatal de cambio climático de Sonora incluye pues antecedentes climatológicos del estado, que son pues prácticamente las mismas metodologías que se utilizan en casi todos los programas, un inventario, una actualización de 3 años del inventario de gases de efecto invernadero, que no se había hecho una actualización hace 15 años más o menos, entonces bien interesante, escenarios bases y escenarios futuros, escenarios climáticos futuros, donde se delimita cómo van a ser los escenarios si seguimos con esta tendencia al crecimiento de las emisiones, y también cómo pueden ser los escenarios de descarbonización y cuáles son las grandes oportunidades que tiene el Estado para pues tener una descarbonización profunda y alcanzar estas metas a las cuales se comprometió, esos objetivos a los cuales se comprometió en la coalición UNDER2. Pasamos por un proceso de planeación participativa para determinar cuáles eran las prioridades de mitigación y adaptación del Estado. Todo esto, pues sí, fue un proceso que se basó en la ciencia y que fue acompañado de distintos actores, y más interesante que todo, pues se realizó de manera conjunta. Y contiene también una agenda transversal y participativa que pues se dio de verdad en casa, ¿no? Como les decía. Y bueno, para plantearles un poquito el contexto, Sonora es un estado muy particular que tiene necesidades muy específicas en cuanto a mitigación y adaptación. Y creo que es interesante, y lo que más refleja es cuando empezamos a hablar de emisiones en Sonora, ¿no? El Inventario Nacional de Emisiones nos dice que un mexicano promedio genera anualmente alrededor de 5.7 toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Es como un promedio, un estimado que existe. O sea, cualquier mexicano, esto es lo que debería estar como en el promedio de sus emisiones. Y después, si observamos a un sonorense, pues estamos bastante por arriba del promedio nacional. Y esto viene derivado de varias razones. Una muy particular es que somos altamente dependientes al uso de la energía. En Sonora necesitamos arduamente enfriar nuestros espacios. Sufrimos temperaturas extremas que son bastante altas durante el verano, y eso hace que requiramos pues tener todos estos servicios y este uso de energía interesante. Aparte que tenemos pues un tema de transporte, unos retos muy interesantes para observar. Y pues por último siempre les agrego como este dato, que este es un dato de la capital de Sonora, que está todavía por encima del promedio del estado, que son 8.6 toneladas de CO2 equivalente, que genera un hermosillense antes, y pensar pues qué tan por encima estamos del promedio es pues preocupante, ¿no? Por lo tanto pues necesitamos actuar. Pero ahora, ¿de dónde vienen esas emisiones, ¿no? ¿Qué fue lo que nos dijo la actualización del inventario de emisiones? Es que en su mayoría provienen de este sector de energía, ¿no? Tanto de la generación de energía eléctrica como las fuentes móviles, como el uso residencial y comercial, que ese era nuestro sector prioritario y del cual necesitábamos pues atender y dar prioridad en acciones de mitigación junto con el resto. Este proceso de actualización fue muy particular, y como les digo, se hizo en casa y fue hecho a mano con compañeros con muchísimo conocimiento, que nos ayudaron a delimitar pues que había grandes necesidades y también grandes oportunidades. Para mí fue muy sorpresivo, y siempre lo digo, el sector del uso de suelo y cambio de uso de suelo, yo no esperaba tener esos resultados en Sonora, y hay un gran potencial de mitigación en ese sector, simplemente buscando pues la preservación del suelo y pues fomentando mejores prácticas. También se encontró constantemente, de manera constante, y pues una gran necesidad de mejorar nuestra producción de datos y de información en Sonora en el sector industrial. O sea, necesitamos mejorar esos procesos. Sí. Y por último, bueno, después de esta actualización, construimos 2 talleres, como les mencioné, lo que dio resultado a una agenda climática. Esta agenda climática en Sonora particularmente vincula a 2 instrumentos importantes. Uno, que es la estrategia de crecimiento verde del estado de Sonora, que es la política parteaguas de todo lo que se hace en términos de medio ambiente en Sonora. Y 2, una hoja de ruta de la descarbonización profunda, la cual se elaboró para la firma y el compromiso del Estado con la coalición UNDER2. Ahí podemos delimitar que de verdad Sonora
es uno de los estados con mayor potencial para hacer mitigación y para descarbonizar a sus sectores económicos. Entre los objetivos principales de esta agenda climática están estos 4. Uno es mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en el estado, particularmente vinculándonos al sector energético, que considera el transporte, a la generación de energía y al uso residencial y comercial, los cuales son los retos más importantes de Sonora. Acrecentar la capacidad de la resiliencia mediante medidas de adaptación, porque vimos que hay una gran oportunidad de hacer estas medidas y de tener pues procesos de adaptación muy específicos aquí en la región, hacer un uso de energía a partir de fuentes renovables. Si transitamos al cambio en Sonora, tiene grandes oportunidades y estaríamos cumpliendo nuestras metas al pie de la letra si logramos fortalecer esa transición. Y pues tener acciones sectoriales por amenazas puntuales y pues con vulnerabilidades específicas identificadas dentro del Programa Estatal de Cambio Climático. Para ello, dividimos este programa en acciones para estos 6 sectores, ¿no? Que están basados en prácticamente estos sectores delimitados por el IPCC para la actualización del inventario, y agregamos un 6º sector, que es este sector transversal. Aquí lo que hicimos fue integrar todas estas acciones que se delimitaron dentro de la agenda climática, las cuales fueron compartidas, y tuvimos ahí un apoyo de la GIZ, la cooperación alemana, para acceder a ellas, y están pues alineadas ahora sí que a lo que les comentó Juliana hace un rato sobre este sistema de monitoreo, reporte y verificación a nivel subnacional. Y pues está alineado y está separado sectorialmente. Este sector transversal creo que es el que en realidad tiene pues como esta transversalidad con el resto, y que da esta oportunidad para que se ataquen los otros sectores de manera acorde, ya que integra pues temas que no estaban contemplados y que son una necesidad aquí en Sonora, como los recursos hídricos, como el manejo de las olas de calor, como educación ambiental, etcétera. Ese sector particularmente fue creado para eso, ¿no? Para poder ayudar a que se transite y a que se transversalicen todos los otros ejes y sectores de la agenda climática que se maneja en Sonora. Creo que es importante mencionar también que pues logra ¿qué es lo que logra este programa estatal de cambio climático? Pues para empezar, abre el panorama hacia lo que se tenía que hacer y no se había hecho, y hacia lo que sigue por hacer en el estado. Hace que podamos comprender las tendencias de las emisiones y ver si en realidad el inventario anterior tenía específicamente, estaba cubriendo específicamente la contabilidad que se requería en el estado. Nos permite también establecer metas cuantificables de la reducción de emisiones, establece la base para monitorear y reportar esta acción climática y ver cuál es el nivel de contribución que ofrece el estado apoyando a la nación para que cumpla sus metas en el Acuerdo de París, y pues identifica también las medidas de mitigación de emisiones que pues se estarán traduciendo en otras políticas públicas, ¿no? Para Sonora, tal como en Jalisco, ese tema es muy transversal y ha logrado que nos ayudemos y ha logrado que crezca pues esta comunicación interinstitucional en el estado y que sea un tema que se empuje en conjunto, ¿no? Y creo que agregaría decir que no solamente funcionó como este esquema de ayuda y de colaboración entre el gobierno, sino que ayudó a que existiera un proceso de vinculación adecuado con el sector académico, con el sector de la sociedad civil y pues con la ciudadanía en general, que pues ya ahorita en Sonora ellos son quienes están demandando que esto ocurra, ¿no? Y que se dé y que se generen estas políticas públicas adecuadas. Y creo que esta era mi última diapositiva. La verdad es que el tema es muy amplio y hay mucha información. El programa lo van a poder conocer solicitándolo ahí en sedes. Pues desafortunadamente yo no se los puedo compartir, pero les voy a dejar mi correo electrónico personal por si tienen alguna duda, y estoy segura de que ahí en sedes estaremos recibiendo pronto grandes noticias con respecto a este programa estatal. Muchas gracias, maestra Rocío. Sí, sin duda, estaremos esperando, ¿no? La publicación de este programa, yo creo todos los sonorenses, ¿no? Para poder ver en qué podemos apoyarlo, ¿no? Pues yo le agradezco a los 4 panelistas sus presentaciones, el respeto, ¿no? De los tiempos, y me voy a permitir hacerles una pregunta general para los 4.
si me gustan ir respondiendo en el orden que presentaron, ¿no? Que hicieron sus presentaciones, y tomarse un tiempito de 2 minutos, ¿no? Para responder. Pues la primera pregunta que tenemos sería, ¿cuáles son las fortalezas o debilidades, verdad? También pueden ocurrir, o áreas de oportunidad de estos planes y programas en los cuales ustedes participaron, ¿no? Respecto al cambio climático que desarrollaron o que ejecutaron, ¿no? En sus diferentes pues, regiones, ¿no? O estados. No sé si nos puedas compartir primero, Yuriana, qué retos, qué fortalezas, qué debilidades, qué áreas de oportunidad tú consideras podemos retomar de tu programa. Sí, muchas gracias, Carmen. Pues yo voy a dar como mi comentario como pues desde la perspectiva de la cooperación internacional y los programas que nosotros hemos apoyado y bueno, puntualmente habiendo escuchado los de Jalisco, Ciudad de México y Sonora, que la verdad que son de estos estados que siempre van como a la vanguardia con estos programas. Yo creo que una de las fortalezas que tienen las entidades federativas es que al tener por ley sus propias atribuciones, pues tienen el poder de decisión de decir el tipo de acciones que quieren implementar, ¿no? Entonces, creo que aunque si bien la ley general les da ciertos lineamientos, si bien están estas contribuciones a nivel, sus compromisos que existen a nivel internacional, pues en realidad cada estado con sus inventarios, con el análisis que han hecho previamente, con todos estos estudios, puede decidir qué es lo que quiere hacer, en qué va a invertir sus recursos y en qué tiempo lo va a ejecutar. Entonces, si bien tiene que haber cierta alineación con lo que se mandata a nivel nacional, ellos tienen todo el poder de decir, pues sí, pero en mi estado es mucho más importante la parte de ganadería y a esto es a lo que le voy a meter más mano, ¿no? O quiero involucrarme más con los municipios o quiero meter más a la sociedad, algo en este sentido. Entonces, yo creo que esa es de las principales fortalezas. En cuanto a debilidades, yo creo que lo que siempre sale, y seguramente mis colegas no me dejarán mentir, pues el tema de los recursos, ¿no? El tema de la falta de presupuesto a nivel local, que también es a nivel federal, pero sí, ¿no? Esto siempre es un gran reto que creo que los ejemplos que nos han mostrado ahora, pues se ha visto que existen muchas puertas que poder tocar para poder conseguir estos recursos, ¿no? Y pues hacer posible que los programas existan y eventualmente también la implementación. Yo diría esos dos para dejarlo así muy, muy puntual y acotado en el tiempo. Muchas gracias. Sí, concuerdo, ¿no? Muy, muy buenos puntos. Maestro Arturo, ¿qué nos podría comentar? Pues sí, yo agregando un poco lo que dice Yuriana, creo que todavía hace falta fortalecer mucho el vínculo con el sector privado y la sociedad, porque inicialmente estos programas también están pensados, como lo hemos comentado, ¿no? Como para darle seguimiento y transparencia al avance climático. Y muchas veces el gobierno somos un poco renuentes, ¿no? A meter acciones que tengan que ver con el sector privado o la academia o el sector social en general organizado, un poco pensando en cómo podemos garantizar nosotros o cómo podemos respaldar nosotros justo estas acciones, ¿no? Entonces, creo que si bien en cierta manera hemos logrado incorporar la información y digamos los intereses de los sectores en los programas y en las acciones de gobierno, nos hace falta sacar ese otro vínculo, ¿no? De poder volver a atender esta agenda climática de una forma mucho más integral y no solamente desde los gobiernos que ya digamos en cierta manera se hace o algunos estamos haciendo digamos avances en ello, pero hace falta un poco todo ese reto de poder generar este cambio de paradigma social para que las decisiones personales también sean parte, ¿no? de estos avances climáticos y no solamente se vea como que es una responsabilidad gubernamental. Pues creo que yo centraría un poco ese en el problema que yo desde Jalisco creo que puedo identificar como muy claro para darle paso a mis demás compañeros. Sí, gracias, gracias. Maestra Ana Mendívil. Muchas gracias. Creo que la principal fortaleza que tenemos, por ejemplo, los 3 estados aquí, pero que además hemos identificado en muchos otros estados que formamos parte justamente de una comunidad climática, siempre va a ser la voluntad política. En realidad, la misma voluntad creo que ya es suficiente fortaleza para querer emprender acciones al respecto.
Y sobre debilidades, más bien serían, o sea, prefiero pensarlos como retos que se convierten en áreas de oportunidad. Justamente, por ejemplo, para nosotros el tema de coordinación es sumamente importante porque la Ciudad de México, además de ser ciudad, es estado y además es zona metropolitana, entonces la coordinación metropolitana es algo muy importante en lo que tenemos que seguir trabajando, pero también pues un área de oportunidad importante las encontramos en, por ejemplo, estos ejes transversales que les mencioné, o sea, en buscar que estas acciones climáticas no nada más sean acciones climáticas aisladas, sino que contribuyan a reducir brechas de desigualdad y contribuyan pues justamente a atender otras prioridades que existen para hacer un uso muchísimo más eficiente de los recursos y promover, por ejemplo, la generación de empleos y una transición como económica justamente hacia las metas que queremos, ¿no? Veía también, por ejemplo, en los comentarios que hicieron, que están haciendo en nuestra transmisión en Facebook, que, por ejemplo, una colega escribió, bueno, no, una compañera escribió que como ciudadanos a veces también la gente no sabe lo que los gobiernos estamos haciendo. Entonces, pues también el objetivo es que más allá de los mismos sistemas de seguimiento, garanticemos que esta información realmente llegue a la gente, también con el objetivo de promover que la sociedad y el resto de los actores sean cada vez más participativos y romper esta lógica de que los programas son solamente programas de gobierno y más bien son programas que nos competen a todos y buscar justamente pues que el incremento de la ambición que necesita tanto el país como nuestros estados pues también venga de esos otros actores, ¿no? Y listo, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, coincido, ¿no? La comunicación y la interconexión, ¿no? De todos los participantes, todos, ¿no? Todos debemos de participar. Y maestra Rocío Ruelas, ¿qué nos puedes comentar? Y creo que yo ahí tuve un poco de ventaja porque en el proceso de construcción yo conocía a estos compañeros de manera previa, entonces como que ya conocía un poco esos retos y creo que para mí no fue tanto el reto pues de interconexión. Ellos siempre hablaron sobre vinculación y transversalidad, ya a mí me quedó súper claro, entonces siempre para Sonora fue súper importante empujar, ¿no?, esta transversalidad y esta vinculación y crear una política que sea planeada y desarrollada con capacidad primero local, que esta fue como una recomendación que me hicieron ellos, no sé si recuerden por ahí, fue una recomendación que me hicieron y en conjunto, o sea que siempre esta política se empujara en conjunto. Entonces, creo que esa al revés en nuestro caso sería como nuestra fortaleza, ¿no? Que incluso logramos integrar a sector privado, ¿no? Ya hay privados preguntando por este programa, ¿no? Tocando la puerta en sedes preguntando por este programa y eso es muy interesante, ¿no? Creo que para nosotros la debilidad o el espacio de oportunidad, como decía Ana, está más bien en poder hacer pues una mejor recolección de datos, ¿no? Y facilitar esta interinstitucionalidad. El intercambio fue más difícil dentro del gobierno que fuera del gobierno. O sea, ¿cómo logramos que transitemos hacia generar datos más abiertos, a generar transparencia y hacia hacer una recolección de datos pues adecuada, que sea pues que de verdad nos ayude a construir estas herramientas de política pública? Yo creo que ahí estaríamos pues mejorando todos nuestros procesos. Y pues actualizarnos, ¿no? De manera más constante y más rápida, que no pase tanto tiempo sin estar actualizando estas herramientas, sobre todo. Muchas gracias, Rocío. Sí, creo que el acceso a la información, ¿no? Es lo que querías comentar, Rocío, que es lo difícil, ¿no? Obtener los datos, ¿no? De los diferentes sectores, siempre es lo más complicado. Pues muchas gracias. Estas preguntas van en ese sentido, ¿no? De nosotros poder captar, poder tomar ideas de qué es lo que podemos hacer, en qué podemos participar desde nuestra área, ya sea académica, gubernamental, etcétera, o empresarial, porque no privado, ¿no? Por eso es estas preguntas, ¿no? Muchas gracias. La segunda pregunta que les tenemos es si, obviamente lo vimos en sus presentaciones, se realizan consultas públicas, ¿no? Antes de lanzar o de publicar un programa, pero yo creo que aquí la duda sería cómo se toman en cuenta, ¿no? Estas propuestas o comentarios de los que hacen, ¿no? O que participan en estas consultas públicas para esbozar, ¿no? Ese programa o ese plan que se tenía, ¿no? Al inicio. Esa sería como la duda, ¿no? Sí, yo sé que se hacen, ¿no? Consultas públicas, pero esta parte de integrarlas o de considerarlas, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? Si nos pueden compartir, Yuriana.
Sí, pues en el caso de consultas públicas del lado de GIZ, hemos apoyado un par, sobre todo estuvimos apoyando más la del nivel federal, que fue justamente sobre la actualización de la NDC, que bueno, salió publicada originalmente en 2015 y ahora hubo esta actualización en diciembre del 2020. Ahí estuvimos nosotros participando en esta parte de la consulta pública. Pero en realidad, o sea, sí se somete, conozco bien el proceso, cómo se tiene que someter, cómo haces estos talleres participativos. Ana dio ejemplos incluso de cómo en la estrategia de cambio climático de la Ciudad de México hubo un montón de procesos participativos y bueno, en realidad en todos los estados sucede este proceso. Al final, creo que la parte de recopilación, de organización y de ver cuáles son los puntos que sí puedes o no incluir dentro de la política es un esquema bien importante porque hay muchos puntos que inclusive se contraponen, ¿no? Al ponerla en una consulta pública tan abierta, pues puedes tener pues la perspectiva de muchos actores que unos pueden pensar una cosa, otros pueden decir otra, y al final tiene que estar alineado con el instrumento de política que tú deseas, que sea en beneficio de este derecho al medio ambiente sano que todos los ciudadanos mexicanos tenemos y que todos los ciudadanos del mundo tienen, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que el proceso tiene que ser, y lo que yo podría comentar es que el proceso de sistematización de las consultas públicas resulta crucial para poder decidir qué es lo que vas a incluir y qué es lo que no. Al final ahí sí quien decide qué se va a incluir y qué no, pues son finalmente los gobiernos. Y ahí creo que mis colegas podrán comentar mucho más, que ellos sí están del lado de gobierno y ver ese mecanismo cómo lo hacen, ¿no? De mi lado yo puedo decir que nosotros como cooperación apoyamos esos mecanismos, apoyamos esos procesos de sistematización, pero pues después la decisión al final sí es del gobierno. Gracias, sí, concuerdo. Maestro Arturo, por favor. Sí, para el caso de Jalisco, digamos, se tuvo una consulta pública que está establecida en la ley de cambio climático. Prácticamente es una consulta como la que la mayoría de las consultas se realizan, o sea, se abre una convocatoria, se hace un foro en el que se explica un poco el programa y sus alcances, los objetivos, y se recolectan comentarios e información. A la par también está en ciertos lugares disponible el documento en físico para que las personas puedan dejar en sus documentos, sus observaciones en escrito y documentos en línea y cuestionarios también en línea para poder sistematizarlos de forma más fácil. Sin embargo, me parece que ahora nos enfrentamos a un gran reto con la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de México, que también se dio este año, y que además no solamente involucra un poco el sentido de consultar a la gente, sino de que también ellos tienen la necesidad de contar con información precisa, necesaria y suficiente, ¿no? Entonces, para este nuevo PEA que estamos justo trabajando con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para poder ampliar un poco más, digamos, el esquema de consulta y hacerlo un poco más como un esquema participativo en realidad, que quizá oriente un poco a resolver el problema que había identificado anteriormente, ¿no? A que haya cierta sociedad que se pueda involucrar ya de manera más directa, no solamente, digamos, conociendo o aprobando no las acciones del gobierno, sino apoyándolas y vinculándose de una manera más estricta. Sin embargo, digamos, apenas vamos a intentar hacer ese ejercicio a finales de este año y también corremos ciertos retos, ¿no? Porque luego también están los tiempos navideños y luego que las vacaciones universitarias, etcétera. Entonces, evidentemente sí, no hay como un papel en el cual se pueda, digamos, como decir que esta es la mejor forma en la que, digamos, se tiende a hacer esta consulta pública. Sin embargo, desde Jalisco miramos que más que consultiva tendría que ser participativa, tendría que ser súper incluyente, o sea, también estamos pensando en incluir a los pueblos originarios en esto, hablándoles desde su propio lenguaje y, digamos, también incorporando a la infancia y la niñez, que, por ejemplo, en el caso de Jalisco es algo completamente relevante porque nunca antes se había hecho. Entonces, toda esta parte va a ser como realmente novedosa y implica un gran reto porque evidentemente tampoco tenemos desde el área de cambio climático todas las capacidades instaladas para ello, pero por eso estamos haciendo alianzas con otro tipo de secretarías en las cuales, digamos, se cuenta con estas capacidades, ¿no? Muy bien, muchas gracias.
Ana Mendívil. Gracias. Pues sí, justamente como les mencioné, nosotros llevamos a cabo talleres participativos y adicionalmente una consulta pública. Uno de los grandes retos que enfrentamos justamente fue que se nos atravesó la pandemia en el tiempo en el que tuvimos que hacerlo. Entonces, por ejemplo, nuestra consulta pública ya no pudo ser presencial. Y eso sí es importante rescatarlo porque finalmente pues es algo que queremos eventualmente rescatar en el rediseño de estos instrumentos, porque también, o sea, una consulta electrónica no necesariamente llega a todas las personas, ¿no? Nuestra consulta electrónica tuvo 300 comentarios y en realidad, pues para una población tan grande como vive en la Ciudad de México, pues la realidad es que necesitaríamos todavía más comentarios, ¿no? Adicionalmente, pues recibimos casi 200 comentarios por taller de los talleres que tuvimos, entonces en realidad recibimos muchas propuestas. El objetivo de nosotros en Ciudad de México fue incorporar todas esas propuestas en la medida de lo posible. Entonces, todas esas propuestas en los talleres y en la consulta pública, primero fueron los que nos ayudaron a identificar las medidas que ya están ahí escritas. Entonces, casi todos los comentarios fueron incluidos. Las únicas razones, digamos, que representaban cierto límite para nosotros, si las incluíamos o no, eran unas vinculadas, por ejemplo, a ausencia de información, o sea, nos pedían cierta información, sobre todo en cuestiones de adaptación, que ya estaba más enfocada a mapas o cosas más territoriales que con la que en Ciudad de México la realidad es que no cuenta, pero lo identificamos como un área de oportunidad en la que tenemos que trabajar en los próximos años para sacar esa información. Entonces, pues también nos ayuda a identificar qué nos hace falta. Otra, pues justamente es la ausencia de financiamiento. Obviamente hay muchísimas acciones que no podemos implementar de todas las propuestas que nos dan, pero también las incluimos como parte de la estrategia 2050 para también identificar dónde están esos otros pasos a donde podríamos orientar las acciones si obtenemos también más financiamiento. Y también pues otra que hay propuestas que también pues ya estaban orientadas a temas que no tenían que ver necesariamente con cambio climático y más bien pues lo que hacíamos era el vínculo con otras dependencias, ¿no? Pero justamente pues el objetivo esencial es también dos propuestas que en realidad servirían mucho también para otros estados que van a iniciar estos procesos y desde la experiencia de Ciudad de México. Una es que mantengamos los procesos participativos en realidad vivos. Estos instrumentos no se publican y quedan ahí, o sea, pueden estar sujetos a cambios. Entonces, pues también podemos irlos actualizando en la medida en la que también la población tenga mayores necesidades, urgencias, que identifique ciertas otras prioridades. Entonces, pues son instrumentos vivos, van a ir cambiando con el tiempo. Entonces, mantener esta participación viva. Y otra, pues también buscar otros mecanismos de participación que incluyan a esos otros grupos prioritarios que justamente no tienen este acceso a derechos, por ejemplo, de acceso a tecnologías de información, ¿no? Entonces, hacer procesos participativos muchísimo más territoriales, que también incluyan, por ejemplo, que fue una recomendación que recibimos varias veces en la consulta pública electrónica, por ejemplo, generar instrumentos, que nuestros instrumentos se traduzcan a mecanismos, por ejemplo, en braille, en lengua de señas mexicana, o sea, en las lenguas indígenas que se hablan en la Ciudad de México, porque también son personas que participan en Ciudad de México y que también pues tienen derecho a conocer esta información desde un punto de vista mucho más accesible, ¿no? Claro, sí, la inclusión, ¿no? Es importante que todos puedan tener acceso, ¿no? Muchas gracias. Y Rocío, para finalizar esta pregunta, ¿qué nos puedes compartir? Pues primero creo que coincido con mis compañeros, hay mucha necesidad en este aspecto. A mí me gustaría agregar, bueno, que cuando me tocó a mí realizar este proceso también tuvimos la pandemia, pero se realizó un proceso acorde a la ley. Creo que ahí es un tema clave de cómo tenemos que mejorar estos marcos regulatorios que si bien no nos toca a nosotros, por así decirlo, sí hay un grupo parlamentario que está ahí listo para poder mejorar pues estos marcos legales, ¿no? Que hablen sobre hacer una consulta pública mucho más participativa, mucho más inclusiva y ahora sí que recopile, ¿no? la participación de todas y todos los ciudadanos por igual. En nuestro caso, se habló sobre esto, se hizo un comentario y hay una propuesta para retomar y hacer otro ejercicio nuevamente de consulta pública, pero yo también soy de la idea de Ana, o sea, esto es un documento vivo y que tiene que seguir en constante cambio y actualización. Lo que sí sucedió y que tuvo éxito y que me gustaría compartirlo es en Sonora. Para este proyecto hicimos un círculo de lectores y elegimos personas al azar específico, pero que tenían un vínculo particular con el tema, ¿no? Hubo académicos, hubo organizaciones de la sociedad civil y hubo
personas del sector privado que si bien ya habían participado en alguno de nuestros talleres o en algún proceso participativo, nunca se les dio para leer por completo, ¿no? Entonces, con este ejercicio del círculo de lectores, no solamente nos ayudaron muchísimo a mejorar y fortalecer el programa, sino que abrimos espacio para que se dieran otros grupos, ¿no? O sea, otro grupo de apoyo, que fue este Consejo Consultivo de Cambio Climático, que ahora está en proceso de ser oficializado en el Estado. Entonces, viene a partir de ahí, esto va a ser bien interesante porque ellos son los liderazgos que van a venir a empujar este programa y que ven y detectaron también estas ciertas deficiencias de que necesitamos hacer mejores consultas, de que necesitamos otros anexos que acompañen al programa, como un anexo transversal de género, etcétera, que de verdad permita que crezca el proceso, ¿no? Y que no sea solamente limitativo para aquellos que tienen acceso, por así decirlo. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Creo que todas, ¿no?, sus intervenciones son muy adecuadas, ¿no?, de lo que tenemos, ¿no?, por dónde tenemos que irnos dirigiendo. Bueno, yo le voy a dar la oportunidad aquí a alguien del público que tenía una pregunta. Es para Arturo de Jalisco. Nos preguntan cómo funciona el Fondo Ambiental o de Cambio Climático y cómo se pueden obtener o cómo se obtienen los recursos. Nos preguntan acá Alejandro Suárez Sánchez. Sí, el FEPAG es un instrumento creado por la Ley de Acción ante el Cambio Climático. Sin embargo, cuando el fideicomiso del fondo ya se establece, se amplía hacia medio ambiente en general, o sea, se atienden todos los temas ambientales. Desde inicio, el fondo no es un fondo supletitorio de digamos, del dinero que el gobierno da para la Secretaría de Medio Ambiente. Justo se pensó en eso, a diferencia de otros fondos estatales que operan. Entonces, el dinero prácticamente sí se obtiene de las arcas gubernamentales. Esto es a partir de un porcentaje del dinero que se obtiene por la verificación vehicular en el estado. Otro porcentaje, bueno, el total de los pagos que se realizan por las multas ambientales. Tampoco cae a las arcas del gobierno, cae al fondo ambiental. Y también todos los recursos, digamos, para los trámites ambientales. Si tú quieres ser un proveedor de recolección de residuos, te registras ante el gobierno, pagas y ese dinero también cae al fondo. Año con año, el fondo recibe entonces el dinero. Obviamente, la Secretaría de la Hacienda Pública recolecta el dinero, pero se lo otorga año con año al fideicomiso como tal. En la estructura del fideicomiso, también el dinero se destina para que gobiernos municipales, sector privado y el propio gobierno, o sea, nosotros como parte del gobierno, podamos presentar proyectos para jalar recursos de ahí, pero que no tengan, digamos, yo no puedo jalar recursos para hacer el programa estatal de acción del cambio climático porque esa es mi atribución, sino para ampliar o ser más ambicioso en los alcances, ¿no? También el fondo tiene esta facilidad de que, por ejemplo, en el caso de nosotros, tuvimos un apoyo del gobierno de Quebec. Entonces, en vez de que cayera la hacienda pública, caía el fondo, donde en teoría es un poco más fácil administrarlo. Y a partir de ahí desarrollamos un producto que necesitábamos, ¿no? Entonces, también el fondo permite no solamente, digamos, disponer de recursos, sino que al momento de gestionarlo tú puedas operar sí, operarlos a través del fondo. Si quieren, busco la página del FEPAG y les, digamos, para que tengan más información, cuenta con una directora particular y aunque las decisiones sí están particularizadas por parte del gobierno, se tiene un comité técnico que está integrado por pura sociedad civil. Entonces, justo la idea es que las propuestas sean cada vez más ciudadanizadas en ese sentido. Gracias. Excelente. Muchas gracias por dar respuesta. Sí, obviamente hay más comentarios, ¿no? Sobre todo diciéndonos de la importancia de estos programas, por ejemplo, la Ciudad de México o este programa para los jóvenes, para los infantes, etcétera. Entonces yo les invito a los panelistas que nos dejen, por favor, en el chat sus correos, ¿no?, de trabajo para que ahí los demás personas los puedan contactar.
y pues ya no ponerse ahí en contacto directo con ustedes por si hay alguna otra duda o sobre todo pues si quieren participar, ¿no? Creo que eso es lo más importante de este tipo de paneles, ¿no? De reuniones. Y bueno, para respetar los tiempos, ¿no? Del Congreso, que vamos un poquito desfasados, yo me voy a permitir cerrar ya este panel, cerrar esta sesión, agradecerles a nuestros 4 panelistas, de verdad ha sido muy enriquecedor para nosotros, algunos estados a lo mejor que apenas van iniciando, ¿no? En esto de los programas, de creación de programas ante el cambio climático, creo que lo que ustedes han hecho es un recorrido bastante largo que tomó su tiempo, mucho esfuerzo y sobre todo que se está viendo que son acciones ya encaminadas a lo que es a la respuesta, ¿no? A actuar ante esta emergencia climática, ¿no? Que ya es lo que debe de seguir, ¿no? La acción. Entonces, en ese sentido, yo les agradezco. Como investigador, pues para mí es muy, muy enriquecedor poder escuchar, ¿no? Todas sus experiencias y claro que nos gustaría ver en qué forma uno puede, ¿no? Colaborar o integrarse, ¿no? En estos programas como lo hemos hecho en Sonora. Entonces, espero que este haya sido un ejercicio que sirva para los otros estados, ¿no? Y que se sumen, ¿no? A esto de ya empezar a hacer planes de acción que tengan programas en específico, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco a todos ustedes.